¿Existió Jesús? Para más de 2.000 millones de personas es una cuestión de fe. Casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2.000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua, Jesús en otras lenguas, conocidos por sus seguidores como Cristo, el Mesías. Sin embargo, fuera del coto privado de las creencias, lo que se extiende es un vasto territorio para la investigación, que si debe desenterrar las pruebas históricas y científicas para dar respuesta a una duda razonable, ¿realmente existió Jesús de Nazaret? ¿O es una tradición construida sobre una leyenda, como las de Robin Hood o el rey Arturo? Las referencias escritas más antiguas sobre Jesús datan de después de su muerte. Aparece por primera vez en las cartas de San Pablo, redactadas entre 20 y 30 años después de la crucifixión. San Pablo nunca conoció a Jesús, aunque según cuenta Open Mind, el especialista en estudios del Nuevo Testamento Simon Gatcroll de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, conoció a los discípulos de Jesús y también a sus hermanos, en referencia sobre todo a Santiago el Justo, cuyo parentesco con Jesús es motivo de discrepancia entre distintos cultos cristianos. Un par de décadas más tarde se escribieron los Evangelios del Nuevo Testamento, que se narran como si se basaran en testimonios de primera mano, y pese a ello, muy poco de ellos pueden considerarse rigurosamente históricos. A juicio de los expertos, en concreto, solo el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y su crucifixión son los dos episodios generalmente aceptados, y no por todos. La crucifixión es segura, pero el bautismo es difícil de probar o ubicar, señala a Open Mind el arqueólogo e investigador bíblico Eric Meyers, profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Sin embargo, para el arqueólogo e historiador de las religiones y el del judaísmo Byron McCain de la Universidad Atlántica de Florida, tanto el bautismo como la crucifixión son historias que los primeros cristianos difícilmente habrían inventado, ya que ninguna de las dos apoyaría sus intereses de ningún modo. Dice a Open Mind, el bautismo muestra a Jesús como un discípulo de y por tanto inferior a Juan el Bautista, y la crucifixión era un castigo humillante reservado a los delincuentes. Amplio consenso entre académicos. Pero las referencias antiguas a Jesús no solo se encuentran en los autores cristianos. Un argumento que avala la historicidad del personaje se le menciona también en textos antiguos judíos y romanos, apunta McCain. Así, en torno al año 93, el historiador fariseo Flavio Josefo dejó en su obra Antigüedades Judías al menos una referencia indiscutible del hermano de Jesús, que se llamó Cristo. 2 décadas después, también escribieron sobre Jesús los romanos Plinio y Tácito. Este último detalló que el fundador de la secta de los cristianos fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio, gobernando Poncio Pilato en Judea. En definitiva, la abundancia de textos históricos convierte la existencia real de Jesús y en lo que McCain define como un amplio y profundo consenso entre los académicos, con independencia de sus creencias religiosas. No conozco ni he oído a ningún historiador o arqueólogo que dude de su existencia. Con toda esta carga de pruebas, para Meyers, quienes niegan la existencia de Jesús son como las negaciones del cambio climático. Y todo ello a pesar de que los restos físicos son virtualmente inexistentes. No hay pruebas arqueológicas directas de Jesús. Las pruebas no textuales comienzan alrededor del año 200. Dice Gathercole, dejando aparte la arqueología referente a episodios de la vida de Jesús, cuya veracidad se cuestiona. La crucifixión se ha relacionado con diversos artefactos. Abundan los presuntos fragmentos de la cruz dispersos por las iglesias de Europa. Tanto que, según escribió en 1543 el teólogo protestante Juan Calvino, con todos ellos podría llenarse un barco.
Algo similar ocurre en los clavos. Se han contabilizado hasta 30. El análisis de la sábana santa. En cuanto a la sábana santa de Turín, el sudario del que se decía que envolvió el cuerpo de Jesús se reveló como una falsificación medieval. Según McCain, no corresponde ni a una tela del siglo I. Ese tipo de tejido se inventó siglos después. Ni a un hombre del siglo I, su estatura y fisonomía no concuerdan con la Galilea de entonces, ni a un enterramiento del siglo I. Los judíos de la época no envolvían a sus muertos con una sola pieza. Precisamente, la sábana santa ha sido también objeto de examen de una de las últimas técnicas incorporadas a la investigación histórica de Jesús. El análisis de ADN en 2015. Un estudio descubrió que el lienzo contiene material genético de múltiples personas de distintos orígenes étnicos, desde Europa Occidental hasta Oriente Próximo, Arabia e India. Naturalmente, para un análisis de ADN no existen restos óseos que puedan asignarse directamente a Jesús, lo que sería incompatible con la creencia cristiana en su resurrección. Según la tradición, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén alberga el lugar del enterramiento descubierto y preservado para el emperador Constantino en el siglo IV. Aunque es imposible determinar si aquella fue la verdadera tumba de Jesús, un estudio publicado el pasado junio ha dotado a la construcción en el siglo IV, corroborando los datos históricos. Algunos investigadores han indagado en la posibilidad de relacionar el ADN con el osario de Santiago, el hermano de Jesús. Sin embargo, y como relatan el genetista de la Universidad de Oxford, George Busby, y el experto bíblico Joy Basil en su documental The Jesus Strand: Age Search for DNA 2017, algunos investigadores han indagado a la posibilidad de relacionar el ADN de dos fuentes. Por un lado, el presunto osario de Santiago, el hermano de Jesús. Por otro, los fragmentos óseos hallados bajo las ruinas de una iglesia en una isla búlgara del Mar Negro, y que podrían corresponder a Juan el Bautista. Si Juan y Jesús eran parientes, el análisis comparativo de ambos restos podría acercarnos a los mismísimos genes de Cristo. Tal vez este objetivo sea inalcanzable, pero al momento el ADN extraído de los restos atribuidos a Juan el Bautista correspondía en realidad a una contaminación moderna. Pero al menos, y según explica Busby a Open Mind, el análisis de ADN permitiría comparar poblaciones de la época y después comparar esas poblaciones, no individuos, con las poblaciones presentes de hoy, lo cual ayudaría a concretar orígenes geográficos, aunque quizás no aporte nada para remarchar la ya afianzada historicidad de Jesús. Según Meyers, la vida de Jesús en la antigua Palestina fue noble y cambió el mundo para bien, y eso añade es difícil, si no imposible de negar. Entre quienes plantean que Jesucristo no tiene un fundamento real e histórico, ¿es una persona humana o no?, están los defensores del origen mítico de Jesucristo. Según ellos, la figura cristiana conocida como Jesucristo no tuvo como referente a un predicador terrenal llamado Jesús, porque sencillamente tal predicador nunca existió. Los argumentos de esta hipótesis son variados, pero sus defensores suelen coincidir en algunos aspectos claves. En primer lugar, no hay evidencias arqueológicas directas de la existencia de Jesús. Tampoco escribió. Que sepamos, nada ni existen relatos contemporáneos a Jesús que lo mencionen. Todas las referencias históricas de Jesús con las que contamos se compusieron décadas más tarde de su muerte, la mayor parte entre 50 y 70 años después de morir. Los evangelios incluidos en el Nuevo Testamento de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Aunque son, junto con las cartas de Pablo, la principal fuente de información biográfica sobre Jesús, ninguno de sus autores fue testigo de los acontecimientos narrados, hechos que presentan no pocas contradicciones.
En segundo lugar, la hipótesis del Jesús mítico suele sostener que Jesús comenzó siendo una figura alegórica y simbólica del Mesías, que idealizado como ser celestial, se revistió después de una historia inventada, producto de interpretaciones erróneas. Incluso hay quienes apuntan a que Jesús en realidad es una amalgama de personas combinadas en una sola figura. Uno de los autores más influyentes en la tradición del Jesús mitológico fue el historiador y filósofo de la religión alemán Arthur Drews, que revolucionó el estudio en ese campo con la publicación de su libro El mito de Cristo en 1909, en el que negó la existencia de un Jesús histórico. Sus tesis son avaladas en buena medida por el escritor canadiense Earl Doherty y el profesor estadounidense Richard Carrier, actuales representantes de la hipótesis del mito de Jesús. No obstante, están en minoría. La mayor parte de los expertos actuales en cristianismo primitivo defienden la existencia de un Jesús histórico y lo hacen al margen de sus creencias personales. Contra el mito, la hipótesis del Jesús histórico. Para esclarecer un poco la figura del Jesús histórico, es preciso hacer un análisis lo más objetivo posible, comparar las fuentes y elaborar una profunda crítica textual, que requiere un dominio de lenguas clásicas, especialmente del griego antiguo, en el que están escritas las versiones más antiguas conservadas del Nuevo Testamento, el hebreo bíblico y el latín, todo ello para distinguir al Jesús del Evangelio, Jesucristo, del Jesús histórico. Una de las claves que permiten a los especialistas sostener de forma razonable la existencia de Jesús de Nazaret es lo que se conoce como criterio de atestación múltiple, a veces llamado método transversal. Dicho método consiste en dar más fiabilidad a los acontecimientos históricos que sean informados por más fuentes, sobre todo si son fuentes lo suficientemente diversas e independientes. En el caso del Jesús histórico, obtenemos las pistas más valiosas en las fuentes no cristianas, concretamente de autores romanos que mencionan a Jesús en sus obras: Suetonio, Plinio, el Joven, Flavio, Josefo y Tácito. Los dos últimos son de especial relevancia. El historiador romano de origen judío, nacido en Jerusalén, Flavio Josefo, menciona a Jesús en 2 ocasiones en su monumental obra Antigüedades Judías. Algunos de los pasajes de las citas fueron interpolados por autores cristianos que añadieron información con posterioridad, lo que invalida parcialmente los testimonios. En cambio, otros son considerados genuinos por parte de los eruditos modernos. También el historiador y senador romano Tácito menciona a Jesús en sus anales, señalando que Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, que aluda a la crucifixión de Jesús. Tiene un noble valor, dada la fama de historiador escrupuloso que tiene Tácito, y sobre todo porque despreciaba con encono al cristianismo. Casi todos los expertos actuales consideran que el pasaje es genuino, atendiendo a que el lenguaje y estilo son distintamente tacitanos. Bautismo y crucifixión, las dos claves de la historicidad de Jesús. Que ni siquiera los opositores romanos a la naciente secta cristiana negarán al Jesús humano. Es un signo de historicidad, a juicio del experto estadounidense en estudios bíblicos y Nuevo Testamento Bart Ehrman, para quien la crucifixión es uno de los pasajes claves en la vida del Jesucristo histórico. La hipótesis de un Jesús mítico parece difícil de sostener, si tenemos en cuenta que la tradición judía anterior al comienzo del cristianismo era ajena a la idea de un Mesías. No solo eso, sino que fallecer en la cruz era para los judíos la más degenerada y vergonzosa de las muertes. Si realmente nunca hubo un Jesús histórico, resulta difícil explicar de dónde proviene este extraño elemento de la crucifixión, sin precedentes en la tradición judía y tan inconveniente en el relato sagrado. Una forma de explicar que su Mesías fue crucificado es que un hombre real, un judío,
fuera en efecto clavado en la cruz. Un judío que además se proclamó el Mesías, el Rey, motivo por el que su cruz pudo llevar grabada las inscripciones latinas INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Por estas razones, Ehrman señala que, si bien los estudios discrepan respecto a los muchos episodios concretos de los relatos bíblicos, que son relatos teológicos antes que históricos, suelen concordar en la fiabilidad histórica de dos momentos muy marcados de la biografía del Nazareno: la ya citada muerte en la cruz y el bautismo. El bautismo de Jesús recibe un tratamiento dispar en los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangélicos canónicos, Jesús es descrito yendo al río Jordán y siendo bautizado por Juan el Bautista. En cambio, en el Evangelio de Juan, Jesús es representado como un Mesías preexistencial, un ser místico y celestial, por lo que la idea misma de que Juan el Bautista bautice a Jesús resulta bastante incómoda para Juan el Bautista. Que haya versiones distintas, escritas en momentos diferentes de un naciente cristianismo, es un indicio de que el bautismo y la crucifixión de Jesús pudieron suceder de verdad. Para autores como el catedrático español Antonio Piñero, filólogo clásico y reconocido, experto en cristianismo primitivo, el consenso prácticamente unánime de los eruditos de la antigüedad más competentes, sean o no cristianos, es que Jesús fue una persona real, un predicador judío que nació seguramente en Nazaret, Galilea, en la zona norte del actual Estado de Israel en el siglo I. Si atendemos a la voz cantante entre las más reputadas expertos del mundo en la materia que nos ocupa, parece probable en conclusión que Jesús existió de verdad. No el Jesucristo de los cielos, sino un hombre sencillo de carne y hueso, un judío fariseo llamado Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, que fue carpintero, tuvo al menos un hermano, recibió el bautismo por Juan, fue seguido por discípulos y al final de su vida creyó ser el Mesías Rey que Israel esperaba, razón por la que fue condenado por sedición. Ajeno a cualquier deseo de fundar ninguna religión, ese Jesús histórico nunca fue consciente de que su figura, discutida hasta la saciedad, inspiraría la religión en la que se educan miles de millones de personas en todo el mundo, 2 milenios después de que exhalara por última vez. Jesucristo es, sin duda alguna, la persona más influyente de la historia de la humanidad. Si hacemos una comparación, cualquier influencer de nuestro tiempo quedaría en ridículo. Nadie ha impactado tanto con su palabra en el mundo durante tantos siglos. Sin embargo, el eterno debate entre eruditos y teólogos sobre la existencia histórica de su figura, es decir, sobre si realmente fue una persona de carne y hueso que realizó de manera más o menos parecida todo lo narrado en el Nuevo Testamento, sigue más presente que nunca. Algunos autores, como John Dominic Crossan, lo ven como un personaje histórico centrado en la transmisión de valores éticos y nada más, recogiendo el testigo de los cínicos de la antigua Grecia. Otros siguen viéndole como una figura mítica que nunca existió y que surgió como resultado del sincretismo entre la cultura griega y judía, entre los que figuran George Albert Wells, autor del libro Did Jesus Exist?, o el filósofo británico y experto en religiones occidentales, Timothy Freke. Y sin ánimos de atentar contra la fe de nadie, y respetando todas las creencias religiosas, porque de eso se trata la vida, muchas de las narraciones bíblicas que hay sobre su figura son del todo mágicas, en especial los milagros, lo que sugiere la posibilidad de que las hazañas de aquel supuesto Jesús de Nazaret, del que se habla en el Nuevo Testamento, sean más un producto mítico para cautivar a las almas de la época. A medida que la ciencia se fue imponiendo en el mundo, sobre todo a partir de la Ilustración, las creencias religiosas y las supersticiones se han ido desechando en pro del método científico, lo que objetivamente redunda
en una mejor comprensión de aquello que antes no se podía explicar y quedaba relegado al tono mitológico. En conclusión, no hay registros de nacimiento ni transcripciones del juicio al que fue sometido, ni certificado de defunción. Nada. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿crees en la existencia de Jesús?